mostrarlo. Pero ¿cómo la práctica lo lleva y esto a la práctica? Porque, por ejemplo, don Claudio, perdóneme, si yo a un Claudio me decís que le hago así, no se lo gusta. No se lo toco. Tenés que cerrarlo. Para que funcione. No cerró. Es que esto es lente. Y no es chiste. Claro. ¿Sabes por qué o no? Buen ejemplo, ¿no? Está acostumbrado que le peguen. Se usa rojo, claro. No, tiene que ser un detalle, un lente. ¿Y sabes por qué? Porque no ves. Y no es menor el detalle para centrarlo en terreno. Cuando yo le hago así a una persona o un animal que no se lente, tú no te das cuenta, en el aire viene una fuente de aire, porque estoy apretando el aire, ¿cierto? En este caso, el aire choca con los lentes. ¿Cachai? Esa es la explicación. Pero cuando no van, viene la masa de aire, choca, viene lo que quiero decir. ¿Choca con qué? Con el globo ocular. Y el quinto par entiende que algún cuerpo extraño se está acercando. Inmediatamente, ¿cachai o no? ¿Y por qué ordena después al tercero, al otro par motor del globo ocular que cierre, al tercero? Pero ¿quién siente la corriente de aire? ¿Qué cosa es? El quinto par. ¿Qué rama? La oftálmica. ¿Se entiende? ¿Me entienden por qué o no? Ahora, que otra cosa que después le indique, estoy dándole un sentido humano, le diga al tercero, compadre, relájese para que el párpado se cierre. Porque los pares no trabajan por separado, ¿se entiende lo que es, no? Y ahí tiene un ejemplo de la rama oftálmica. La otra, tú tenés dudas, porque esto no es tan dramático, tú tenés dudas que un perro tiene un problema en quinto par también. Y la forma más simple, tú sabés que tiene que ver con qué? Con los músculos masticatorios, ¿sí o no? Y una forma es empezar a compararlos. Porque los músculos masticatorios, el macétero, el temporal, que son los que podía acceder, sí o no, fácilmente, ¿cómo deberían ser en teoría? Iguales. Pero si tú tienes la duda y tocas los músculos, y un músculo está más chico que otro, si hay una cierta simetría, el más chico tiene un problema. Profesor, ¿y esos reflejos, aunque estén en los pares craneanos, van al encéfalo o van al cervical? Lo que pasa es el encéfalo, lo que pasa es que salen del cráneo. Perfecto. Pero van todo al encéfalo. Porque la sensación de olfacción, de todo está en la cabeza. Pero se entiende el ejemplo, claro, ¿no? Si tú tienes una falla del quinto, tú la llevas al masticatorio, y ustedes saben, porque han visto, si una persona no tiene inervación de un músculo, es cosa misma una persona que está en silla de ruedas, los músculos se atrofian. Si hay una leve alteración del trigémino, debería encontrar asimetría en los músculos masticatorios. ¿Y por qué van estos dos? Son los que tú accidiste. Por lo tanto, otra forma en que tú puedes ver qué cosa, diagnosticar una alteración. En un humano no tenéis drama. Ahora, recuerden que hay gente, siempre con lo mismo, la enfermedad del trigémino que se presenta en humano es terrible, porque tenía un dolor, no sé si han visto, toda la mitad de la cara. La gente que tiene dolores intensos, eso es trigémino. ¿Estamos? Muy difícil de tratar. Eso es lo que se anestesia para tratar un diente, ¿no? Claro, lo que tú anestesias es buena onda. Para hacer un diente, para que lo entendamos bien, o en esta rama o en esta rama. ¿Sí o no? Depende, si todos los dientes vayan a trabajar acá o acá, o anestesias acá arriba, o anestesias un poco por acá. ¿Sí o no? En las ramas que anestesias. Y vaya en la encía, o sea, anestesia y esa. ¿Queda claro? Ya. ¿Son esos los que se dañan también cuando uno pierde el olfato o nada? No. Esto es solamente de la cara. El olfato es el primer par. El olfato estaría aquí, en la nariz. ¿Estamos? Recuerden que tiene que ver con la nariz y la rama maxilar, sí, pero no toda, la parte de atrás de la oftálmica. Es un ejemplo, si esos son los que a ti te quedan. Ahora, el séptimo par es facial. Miren lo que voy a decir. El séptimo par es mixto. Tiene que ver con la sensibilidad de la lengua. Cuando hablo de sensibilidad de la lengua es sentir sabores. ¿Queda claro? Se acuerdan las papilas fungiformes, ¿se acuerdan de eso? Eso tiene que ver con la sensibilidad de la lengua, pero también tiene que ver con la motricidad de los músculos faciales. Miren lo que voy a decir. Los masticatorios no tienen nada que ver con los faciales, aunque están en la cabeza, ¿me entienden lo que veo? De hecho, los masticatorios tienen que ver con qué par dije. ¿Con qué rama del quinto? La mandibular. Pero los músculos faciales, los faciales de la expresión, o sea, todos los que no son ni el macétero, todos los que no son, tienen que ver con el séptimo par, que además hace la lengua. Cuando tú mueves la cara y haces expresiones, eso es séptimo par. ¿Queda claro? Séptimo par. De hecho, tú perfectamente una persona puede no masticar, pero tener expresión facial, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. O al revés, puede que no tenga expresión facial. Hay gente que nace sin los faciales.
y perfectamente puede masticar. Con dificultad porque el buccinador que mete la comida adentro es un facial. De hecho, ustedes han visto, y lo han visto por cultura general, gente con parálisis facial, ¿o no? Se nota de inmediato el músculo pierde tono y como que se cae la carita. Ahora, ojo, que la parálisis que te acabo de decir es la extrema, no siempre es así. ¿En qué sentido? Que hay grados de parálisis facial. Por eso hay que tener mucho ojo con la gente y con los animales. Porque a veces las mitades no son simétricas tampoco. Que es raro lo que ven. ¿Estamos? Pero ojo. Ojo. Si yo te pincho acá, ¿te duele? ¿Qué parte estoy evaluando? El quinto, que es sensibilidad, incluyendo los músculos faciales. Pero la expresión de los faciales, ¿de quién es? Del séptimo. ¿Se entiende lo que ven? Todo lo que es dolor de la cabeza, quinto. Lo que es motricidad en los masticatorios, quinto. Pero lo que es motricidad de los faciales, séptimo. Pero ¿qué le da sensibilidad a los faciales? Quinto. Porque está mezclado esto. Está mezclado. Uno por formación del colegio tiende a decir en blanco o en negro. No, aquí hay muchos pares que están mezclados. ¿Queda claro? Por eso cuando uno evalúa, tiene que empezar a... No, motor totalmente. O sea, el motor absolutamente, el orbicular. ¿El mixto? No, motor. Tiene que ver con la motricidad de los músculos de la cara. ¿Queda claro? Toda tu expresión va por ese. Pero ojo cabrón, nunca olvides, y voy a acercar. Tú puedes tener, voy a hacer un ejemplo burdo. Si tú te mandas un tajo aquí, te cortáis el facial y quedaste sin expresión. Y se entiende, pero la lesión, a veces las lesiones no son del nervio, sino que son adentro. ¿Qué significa adentro? En el encéfalo, una hemorragia. Muchos accidentes vasculares empiezan, por ejemplo, con que empiezan a haber sensibilidad o motricidad en algún miembro, ¿sí o no? Mucha gente queda con problemas faciales por un problema neurológico central, no del nervio, porque esto es periférico, ¿estamos de acuerdo, no? Y eso es lo que tú tenés que evaluar. ¿Queda claro, chiquillo, no? O sea, en vez de mirar los animales, hay que observarlos, que son puntos distintos. El octavo lo voy a dejar de lado, falta poco, porque lo vamos a ver en oído. El noveno se llama glosofaringeo, mixto. Este es el más motor de todo. Ojo, ahí tienen 1000 actividades más, sí, pero esto me interesa. El glosofaringeo, que es el noveno, el glosofaringeo, que es el noveno, no, aquí está. Gloso, ¿qué es cosa en latín? ¿Qué significa glositis? Lengua. Lengua, inflamación de la lengua. Por eso gloso, ¿qué significará? Lengua. Glosofaringeo, lengua y faringe. Glosofaringeo tiene que ver con la sensibilidad de la lengua y también con los músculos de la faringe. Sí, sí. Ahora, por razón no, ¿qué tiene que ver con la sensibilidad de la lengua entonces? El séptimo y el noveno par. ¿Queda claro lo que no? Este es mixto también, me explico. El noveno, glosofaringeo, tiene que ver con la sensibilidad de la lengua y los músculos de la faringe. ¿Estamos? Décimo par. Es mixto, ¿cierto? Sí, sí. Décimo par, vago o neumogástrico. El vago o el neumogástrico. Y aquí me van a poner atención. El vago neumogástrico se considera mixto. Tiene la cachada de funciones, pero yo me voy a dedicar a las que a mí me interesan para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? La primera es que cuando tú quieres ver un nervio vago, los vagos van pegados al esófago. ¿Estamos? Los vagos tienen que ver con varias cosas. Primero tienen que ver con la laringe. Miren bien lo que les voy a explicar. Este es el diafragma. Aquí en el esófago. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Aquí está el esófago en la tráquea, perdón, está el esófago en el tórax. Y este es el abdomen. ¿Queda claro? Y este es el tórax. Venga, un esófago, un megasófago aquí. Pegado al esófago, por arriba y por abajo, con los nervios ¿cuántos? Vagos. Son mixtos. Estos nervios vagos, cuando están a nivel del tórax, tienen la cachada de funciones, me voy a explicar lo que me interesa. La laringe, miren lo que voy a explicar. La laringe es una cosa que tenéis. ¿Quién mata también? Igual de bueno al digo el doctor. Pero la misma fuerte. La laringe es una estructura así, independiente de los cartílagos que tenga, no me interesa. Lo que sí sé es que la laringe podemos dividirla en dos y decir, mira, todos estos músculos que están a este lado son inervados por un nervio y los músculos del otro lado son inervados por otro nervio. ¿Se entiende? Por razón obvia, porque la laringe tiene músculos, sí, la cachai, y gracias a esos músculos podía hablar. ¿O qué no son? Estamos mirando al frente. No, de lado. Aquí está la patita. Lo desarmamos, güey.
El vago, mírenme todo, porque esta es una cuestión que no se sabe, sí se sabe por qué no. El nervio vago sigue hacia el abdomen, atravesando el hiato esofágico, ¿sí o no? Porque está pegado al esófago. Pero llega un momento en que los vagos, fíjense, hacen esto. De los vagos salen otros nervios que se devuelven a la laringe. Esto es un esquema por si acaso. Se devuelven a la laringe. Uno de un lado, el otro del otro. O sea, el lado derecho y el izquierdo. Y estos nervios se llaman laringios, porque eran la laringe casi. Recurrente porque se devuelven, ¿entienden lo que es? Derecho e izquierdo. Este se llama nervio laringio recurrente izquierdo y nervio laringio recurrente derecho. Es decir, el de izquierdo tiene que ver con toda la musculatura del lado izquierdo de la laringe y el derecho del lado derecho de la laringe. ¿Pero de dónde vienen? De los vagos, cabrón. ¿Se entiende, chiquillos, sí o no? Imagínense la jirafa la vuelta que se pega. A la jirafa le pasa lo mismo. A nivel del tórax, él va a encontrar las dos ramas. La diferencia es que la jirafa se devuelve todo el cuello para arriba. ¿Queda claro? Esto, voy a adelantar esa mecha, pero que tiene que ver con camas, súper bien. Tiene que ver con los caballos. Pero los caballos, cuando tú le vayas a caminar no tienen drama, pero a picadero, o cuando vayas con ellos ya necesitan más power, de repente van y te hacen así. ¿Han cachado, no? Y te van unos ronquidos así, y tú, y por eso le llamas primero picadero para ver si no hay problema. Eso pasa con una situación. Cuando tú respiras, tú no te das cuenta. Tú movís, las cuerdas vocales se abren así. Y al abrirse el aire entra. Y no suena, no es el sonido natural. Queda claro lo que veo, ¿no? Pero fíjense todo, cuando una de las dos partes no se abre, y se abre esta, el aire choca con esa parte. Y cuando choca, genera turbulencia, con sonido. ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Estamos claros? Y eso es por una alteración de un nervio laringio. Generalmente el izquierdo los caballos. ¿Y qué pasa? Cuando generalmente el izquierdo, la derecha se abre, la izquierda no se abre, y se atrofia además. Se atrofia porque va al músculo, ¿sí o no? Y es característico, hijo. Tú escucháis un caballo que haga eso, tú tenías un problema de la laringe. ¿De qué nervios? Vagos. No. Vienen del vago, pero ¿qué nervios? Los laringios recurrentes, izquierdo y derecho. En este caso el izquierdo. Eso se llama hemiplegia laríngea. ¿El ronquido es por lo mismo? No, el ronquido tiene que ver con otro cuento. No, porque este neurológico, aquí si tú haces una laringoscopía en un caballo, tú miráis que la cuerda vocal izquierda, la afectada, está arrugada, se está haciendo chica. Porque pierde, según él le decía, los nervios cuando vienen el músculo, se atrofia. Pasa aquí lo mismo. Ronquido por otro cuento. ¿Y los perros, estos neritos? No, los perros tienen otro problema. Los perros son muy chatos. Y al ser chatos, el aire tiene muy poco espacio y muchas cosas en choque, por eso. Pero en este caso, es por alteración del nervio. O sea, aquí tienen la lo que nariz interesa, el nervio laringio, que los derechos e izquierdos, inervan a los motores de la laringe, ¿sí o no? A los músculos, sí. ¿De dónde viene el nervio laringio recurrente? De los vagos, que son mixtos. ¿Estamos claros? Donde es chata de cara. Pero aquí tenemos en el tórax, ¿qué cosa? Pero la aurícula está sangrado y me dejó. Pero por favor que me hizo tocar, por eso también el nervio que son del vago, una rama que se dedica al corazón. ¿Cachai, no? Va al corazón a la rama del vago. Y es típico, ustedes han visto cuando hay gente que tiene muchas emociones, se va de ocio. Se desmaya. ¿Han cachado, no? Eso es un estímulo vagotónico. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando estás muy desesperado, el vago toma preponderancia y manda un estímulo al corazón, y el estímulo vagotónico es bradicárdico. O sea, disminuye inmediatamente la frecuencia cardíaca. Y cuando disminuye la frecuencia cardíaca, le llega menos sangre por las carótidas al cerebro. Y al llegar menos sangre, se desmaya. El sistema hace para que cuando te desmayes te llegue más sangre. No sé si lo entienden. Es por el estímulo vagotónico. ¿Queda claro, chiquillos, no? Un estímulo vagotónico disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Queda claro? Y hay técnicas que se llaman, no lo voy a hacer, técnicas vagotónicas, que uno agarra por algunos lados y le disminuye la frecuencia cardíaca. No, porque pueden matar a alguien. Cuando yo era chica jugaba todo eso, se andaban desmayando.
¿Cómo se hace? ¿Pero cuál sería? Diga. Sí. Para los maridos, ¿te caché? Ah, no, bueno, sí se puede. ¿Y sabes dónde es bueno? Cuando tienen taquicardia, ven el amparo, taquicardia, tú le apretás el ojito, decente, no lo apuntes. Y le dobláis la oreja. Y ese estímulo, eso es vagotónico, que mira la frecuencia. Puede parecer una tontera, pero cuando tenía un paciente o un humano que está con taquicardia pero descompensada, esa pura tontera le puede cerrar el pellejo. Porque eso induce a la bajada de la frecuencia Después te lo hago. Esos son estímulos vagotónicos. Ojalá no media hora porque lo voy a matar. Claro. Tiene el otro. Profe, ¿cómo se llama el músculo ese que va del vago Te queda la orejita así y te apretas así. No, son nervios, no son nervios. Mira, me hago. Son vagos, son vagos. ¿Te puedo hacer? Ahora, ¿qué pasa también? En el abdomen está Echar la culpa al articulación, que era el rubo, el cuatro caballos, pero el vago también va al estómago, y el vago tiene que ver con las contracciones del estómago. De hecho, Si no eres allá, tú tendrías que seguir haciendo puntos. claro, ¿sí va a ser útil? ¿Y el vago ahora? ¿Ya que me presionan? Cuando yo me acuerdo que andaban todos los cabros desmayando porque se apretaban acá o Y se tiene que ver hacían con las acá en la contracciones, cama. escuchen, con las contracciones gástricas. Dicho no menor, especialmente en bovinos. ¿Por qué? O sea, todo. Pero en bovinos recuerden que la rumia es por contracciones muy violentas del rumen, ¿sí o no? Y por lo tanto necesita esto. Una de las patologías que es muy rara, pero se la digo, ya saben que tiene que ver con las contracciones gástricas. A veces es rara, pero ¿la has visto? Una vez. A veces hay atonías ruminales. Atonía significa que no se contrae, pero adentro se produce gas, ¿me entienden lo que voy, no? Muchas veces porque se lesiona un nervio vago. ¿Cómo se puede lesionar un nervio vago? ¿Se acuerdan que yo les decía que entre un clavo puede presionar retículo, para adelante el diafragma y pericardio, ¿cierto? Pero muchas veces puede que perfore para el lado derecho, se tire el hígado porque está al lado derecho, ¿no? Y muchas veces en esa corta uno de los vagos. ¿Estamos? Y en ese caso puede producir atonía parcial, pero que es muy grave en un animal. ¿Queda claro, chiquillo, no? Los vagos son súper importantes. O sea, de otra manera, si estás operando a nivel de cuello y cortáis un vago, te mandaste una, pero que... ¿ah? Dios te va a felicitar, pero... Porque te cortáis uno y te mandaste cortado al hígado, perdón, al estómago, a la laringe, al corazón y varios órganos más. ¿Queda claro la importancia del vago, no? Yo le doy el ejemplo, quedó claro porque un estímulo vagotónico te produce la presión bradicárdica. ¿Estamos? Los dos que quedan son súper piola. El 11º par, espinal accesorio. Motor, absolutamente motor. Y lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Han visto a la gente tetrapléjica? La gente tetrapléjica tiene postura en el cuello, ¿sí o no? Una postura anormal, ¿no es cierto? ¿Puede mover el cuello así? No 100%, pero puede, porque del hombro para abajo No mueven. está inválido, absolutamente. Y puede mover del hombro para arriba, de aquí para arriba, porque los músculos de la parte del hombro y del cuello son del 11º par, que es craneano. ¿Se entiende lo que veo, no? Porque tú cortaste la médula, no el cráneo. ¿Queda claro, no? El 11º par es craneano y por eso el 11º par tiene que ver con ¿qué? Con los músculos del cuello y el hombro. Trapecio, ¿se acuerdan? Trapecio, romboide, esos músculos. Y es 100% motor. Profesor, de aquí para abajo no son los cuadraplégicos. ¿Los qué? Cuadraplégicos. O tetrapléjico, es lo mismo. Tritetra, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, el 12º par, ahí puse la lengua, ahí, lengua, ¿ah? Lo que pasa es que la lengua, no confundan dos cosas, cerrado, la lengua izquierda el séptimo y el 9º par le dan la sensibilidad. No, Pero no paramos de la lengua, por favor. que me voy a sacar la carga. Y el par que mueve la lengua, el 12º par, que es motor, y se llama hipogloso. Hipogloso. Ay, qué fácil recordar. ¿Sí? Igual que Cuando uno da un beso así, ¿no? Y le da el estómago y todo, es gracias al 12º par. Es otra cosa. Ah, hipogloso. Hipogloso. Ahora, ojo, voy a decir una cosa que es tan obvia que de obvia se nos va. Yo lo que te estoy diciendo es que hay un nervio en este lado y un nervio en el otro lado. Porque de hecho las lenguas tienen un roce medio, ¿sí o no? Pero hay una lengua y tiene una cosa en medio. Y en los perros se nota cualquier cantidad, ¿sí o no? ¿Cachado, no? Pero estoy diciendo que la lengua está inervada por dos nervios. Perdón. Por dos nervios. Un nervio por acá afuera, perdón, un nervio en este lado y un nervio en este otro. Miren lo que estoy diciendo, que son pares.
Si yo te dijera, estamos en un examen de grado, yo me pongo, o el doctor ahí me pone un maldito. Yo te digo, yo sospecho que el hipogloso derecho está lesionado. ¿Cómo me doy cuenta en el paciente? Y ahí es donde empiezan a transpirar. Y miran el techo. Aquí está acostado. Y lo odian a uno, lo cual le llega al ego, uno es rico que lo odia. Bueno, espere. ¿Ah? ¿Cómo te das cuenta? Perfecto. ¿Para qué costado se cae? Para la izquierda. ¿Se cae? ¿O Se va para el lado. cae hacia afuera? ¿O se desplaza ahí? ¿Para qué lado dijiste? Izquierda. Para lo izquierdo, por supuesto. ¿Por qué? Porque sí. En este caso Ya, ¿y qué pasa con los músculos cuando tienen poca inervación o disminuye la inervación? Se atrofian. ¿Qué esperaría en la lengua entonces? Si tenía alteración en el lado derecho. Un lado más que más chico o menos desarrollado, obvio. Yo te diría la cuenta, además, perfecto, compadre, que la lengua podría tener por un lado, es que si tú la comparáis y le tocáis, una debería estar más gruesa. ¿Y cuál es más gruesa? La normal. Porque la normal debería estar un poquito más chica o un poco disminuida. ¿Por qué? Porque tiene carencia de inervación. Y los músculos, cuando no tienen inervación, se atrofian en mayor o menor cantidad. Todas esas cuestiones las tienen que reunir para poder dar un diagnóstico. ¿Se entiende, chiquillo o no? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Es decir, cuando estudias los pares craneanos, ojo, no te voy a preguntar más de lo que pasamos, insisto. Tienes que manejarlo. Porque realmente yo te hago una pregunta, ¿cuántos pares están teniendo que ver con esto? Y, se mató. ¿Queda claro? Son un cuarto para las 11. A las 11:05 nos juntamos de nuevo.